Soy Kira Ontoria, profesora titular en la Unidad de Edafología del Departamento de Producción Agraria. Formo parte del Grupo Operativo MOXOES, que está liderado por la Unión de Pequeños Agricultores y en la que formamos parte de otras instituciones, entre ellos la empresa Solid Forex, también la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos y otros organismos estatales como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INTIA y también la Politécnica de Madrid, que es justo mi institución. El proyecto MOXOES está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y tiene como objetivo proporcionar recursos que sirvan para aumentar el contenido de materia orgánica en los suelos de zonas con cultivos extensivos herbáceos en secano. Bueno, algunos objetivos específicos del proyecto están centrados en la identificación de aquellas prácticas agronómicas que puedan contribuir al aumento de la materia orgánica en el suelo, con todas las otras implicaciones que tiene a nivel medioambiental. Entre algunas de estas medidas podemos citar, por ejemplo, lo que es la reducción del laboreo o directamente la ausencia de laboreo. Entre otros, también una mejor rotación de los cultivos, junto con una racionalización del abonado mineral, la incorporación de materia orgánica al suelo, la agricultura ecológica, etc. Además de esta parte de las medidas, también otra parte del trabajo se centra en la identificación de indicadores que puedan servir de evidencias para establecer las mejoras que ocurren en el suelo como resultado de la introducción de estas prácticas. Otro objetivo es estudiar en condiciones reales de campo cómo estas prácticas son capaces de transformar algunas propiedades del suelo, mejorando la materia orgánica y otras serie de propiedades relacionadas que tienen que ver mucho con la calidad y salud del suelo. Para ello lo que se ha hecho es seleccionar una serie de parcelas que son representativas de distintos ambientes dentro de la península dedicados a los cultivos herbáceos extensivos en secano. De tal manera que hemos identificado 5 zonas en las que conjugamos por un lado el clima y por otro lado los suelos hasta conformar 5 ambientes. De tal manera que vamos a tener parcelas muy próximas con unas características de base muy parecidas, pero que solamente se diferencian por el tipo de manejo. De tal manera que lo que estamos viendo es cómo afecta el dejar de labrar, que sería una siembra directa, reducir la labranza, que sería un mínimo laboreo, o mantener un laboreo tradicional, que lógicamente no va a ser igual en todas las partes del territorio nacional, sino que en cada zona tiene sus características especiales. También queríamos ver cuál era el impacto del tipo de rotación, de tal manera que hemos identificado otra zona donde lo que comparamos es una rotación muy sencilla, donde no tenemos leguminosas, con una rotación, digamos, más inteligente, más diversificada, donde tenemos incluso varias leguminosas. El muestreo se realizó en una profundidad de 0 a 30, que lo separamos una primera capa de 0 a 10 centímetros y una segunda capa de 10 a 30. Lo que cogimos fue principalmente muestra alterada, que para ello seleccionamos 3 zonas distanciadas dentro de cada parcela e hicimos pues unas muestras compuestas a estas profundidades que he comentado, y además de la muestra alterada que cogimos con unos muestreadores específicos para asegurarnos que la muestra era representativa, también cogimos muestras inalteradas para poder determinar la densidad aparente, que es un parámetro físico que tiene relevancia cuando está involucrado el tipo de laboreo. Lo primero que hay que hacer cuando una muestra de suelo entra en el laboratorio es tamizarlo, para separar lo que son los elementos huesos, que son todas aquellas partículas por encima de 2 milímetros, de la tierra fina, que es lo que realmente entra en el laboratorio y lo que se analiza. ¿Qué es lo que medimos en el laboratorio? Pues lo que decidimos es hacer una selección de parámetros de tipo químico, físico y biológico, porque lo que es importante es ver el efecto que tienen las prácticas de manejo sobre, digamos, la funcionalidad del suelo visto de una forma integral. Entre las propiedades del suelo que hemos analizado está la materia orgánica total, pero además de la total también hemos analizado una fracción más lábil, que normalmente es más sensible a las prácticas de manejo, en el sentido de que responde antes, no tienen que pasar tantos años, y que supone una fuente de energía y una fuente de nutrientes que es más fácil para los microorganismos. También hemos medido la respiración del suelo, en este caso inducida por sustrato, porque la idea era tener una estimación de la biomasa microbiana.
Además de este conjunto de propiedades, nos decantamos también por medir propiedades físicas, como son los agregados estables al agua y la densidad aparente. Y por último, algunas propiedades químicas clásicas, como es la conductividad eléctrica y el pH, aparte del nivel de nitrógeno, por ejemplo. Además de estas propiedades que pueden ser más o menos sensibles al manejo del suelo, conviene conocer la textura del suelo, que hace referencia a la distribución de tamaño de partículas que hay en el suelo y que realmente es una de las propiedades clave en el mismo que ayuda a explicar su comportamiento. Bueno, después de haber realizado el análisis en laboratorio, viene una siguiente parte que es el análisis de los datos y el estudio estadístico. Establecer pues, una serie de hallazgos y finalmente llegar a unas conclusiones. Con respecto a la materia orgánica, que es el foco de este proyecto, comentar que hemos tenido pues, unos hallazgos dentro de lo esperado. ¿Por qué la materia orgánica es tan importante? Pues la materia orgánica, aunque realmente en peso o en volumen tiene un contenido muy pequeño en el suelo, en realidad tiene una enorme influencia en todo el funcionamiento del suelo. ¿Por qué el reciclado de nutrientes es importante? Porque cuando un cultivo muere, los restos de ese cultivo vuelven al suelo, pero vuelven en una forma que no es disponible para las plantas. Para que el siguiente cultivo pueda beneficiarse de ese retorno de residuos de cosecha, tiene que haberse transformado, tiene que pasar de forma orgánica a forma inorgánica, que es como las plantas toman los nutrientes, y esa transformación de orgánico a inorgánico lo hacen los microorganismos del suelo. En el caso de Madrid, pues podemos decir que los resultados encajan con lo que hubiésemos esperado. ¿Qué hubiésemos esperado? Que cuando cesa la labranza, porque el laboreo no deja de ser una manera de potenciar la mineralización de la materia orgánica y con ello su pérdida, pues entonces lo que tenemos es que cuando tenemos prácticas como la siembra directa, tenemos mayores contenidos de materia orgánica, mientras que cuando estamos utilizando un laboreo tradicional, provoca una reducción en el contenido de materia orgánica en el suelo. Y mientras que el laboreo mínimo pues tiene unos contenidos intermedios, o sea que es un poco lo que esperábamos. La sorpresa viene en Sevilla, donde estas prácticas han estado implantando durante 30 años en el caso del laboreo tradicional y el mínimo laboreo, pues en este caso, en Sevilla, después de 30 años, resulta que no tenemos diferencias. Esto precisamente nos sirve para ilustrar de que las mismas prácticas no siempre tienen los mismos efectos. Otro grupo de casos es el constituido por Huesca y Soria, que siguen un patrón muy similar. En estos, la siembra directa tiene unos contenidos que vienen a doblar los contenidos de materia orgánica en el laboreo tradicional. Y con respecto a la rotación, que en este caso de Soria, del municipio de Mazaterón, es el resultado de 9 años de aplicación de las rotaciones, pues también tenemos unos resultados muy buenos, en el sentido de que en el momento que yo mejoro la rotación, que incluyo varias leguminosas, que incluyo diferentes familias, pues resulta que tengo contenidos de materia orgánica que son el doble. ¿Qué podemos decir de la respiración? Pues que normalmente suele seguir el patrón de la materia orgánica, pero en este caso, ¿qué hemos encontrado? Pues algo muy interesante, que es que en Sevilla, donde habíamos visto que no había diferencias de materia orgánica, en cambio la respiración sí muestra las diferencias. Incluso los niveles más altos de respiración que vamos a tener es en la siembra directa, cuando solo lleva 4 años de aplicación. Otro tipo de indicador que hemos mencionado, que es típicamente físico, es la estabilidad de los agregados. La estabilidad de los agregados tiene importancia porque hace referencia a la estructura del suelo. La estructura del suelo es como si fuera el edificio del suelo. Entonces, la parte de los agregados resulta de la unión de distintas partículas elementales que hay en el suelo, normalmente de carácter mineral, que están unidas como por pegamentos de sustancias orgánicas y otros elementos cargados eléctricamente. Y estos agregados es muy importante que sean resistentes a la perturbación, por ejemplo, el humedecimiento, por ejemplo, cuando llueve o cuando regamos. En ese caso,
El hecho de que esos agregados no se desmoronen es importante porque hace que el edificio se mantenga en pie. Que el edificio se mantenga en pie significa que todavía tenemos esos poros, esos canales, esos habitáculos donde el agua se puede almacenar, donde el agua se puede mover, donde después entra el aire, que tan importante es el aire como el agua. Entonces nos interesa que ese edificio permanezca intacto. Recordemos que la erosión es uno de los problemas más graves que hay en España. Entonces, la erosión empieza en la superficie por el impacto de la gota de lluvia, que lo que hace es la rotura de los agregados. Esas partículas que quedan sueltas ya son susceptibles de ser arrastradas por la escorrentía y ahí se genera la pérdida del suelo, el suelo que es más rico, el que tiene más materia orgánica. Los agregados, si son estables, van a resistir el impacto de la gota de lluvia y van a ser resistentes a la erosión. Entonces, en estas zonas que tienen estos agregados tan vulnerables, es especialmente importante no labrar el suelo a la luz de nuestros hallazgos, porque si labramos este porcentaje de agregados es bajísimo, por tanto muy vulnerable a la erosión, y en cambio la siembra directa consigue unos suelos mucho más resistentes a este problema. El rotar de una manera más inteligente también tiene como resultado tener un porcentaje de agregados estables que viene a ser el doble. Entonces es otra práctica que resulta muy interesante en estas zonas tan vulnerables a la erosión. Bueno, en cuanto a la densidad aparente, que es otro indicador físico que está relacionado con la estructura del suelo, nos interesa conocerlo para saber si con el abandono del laboreo tenemos como efecto adverso una consolidación, es decir, una compactación del suelo que puede afectar al desarrollo de las raíces, que puede afectar al almacenamiento y al movimiento del agua, del aire, de los organismos del suelo, etc. Entonces, lo que hemos visto es que es verdad, por ejemplo, en Sevilla se aprecia una ligerísima compactación, en ese caso de la siembra directa, que llevaba aplicándose 4 años, lo cual es cierto que es verdad que el suelo requiere de un tiempo para reorganizar su estructura, o sea, su arquitectura, una vez que se deja de labrar. Y entonces es verdad que hay unos años en los que se puede dar esta consolidación, pero lo que hemos visto en Huesca y en Soria es que tenemos las ventajas de dejar de labrar con ese aumento de la materia orgánica, con ese aumento de la respiración, con ese aumento de los agregados estables al agua, pero en cambio no tenemos ningún efecto adverso como podría ser ese aumento de la compactación. Algunas conclusiones de este estudio preliminar se refieren a la necesidad de evaluar las prácticas considerando el suelo como algo integral, de tal manera que tengamos el efecto en un conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas. Tener unas buenas condiciones en la superficie del suelo es absolutamente crucial.